gustos en la vida. Porque si antes era todo una caricia, porque de pronto para el ritmo en mi corazón. Si todo era tan bello y ya desierto se tornó. Ya casi 12 años que todo acabó. El tiempo se llevó a la niña y también al dolor, pero la huella que ha quedado es para siempre, por un error. Papá lleva en su pecho su recuerdo, y después de tanto tiempo en sus ojos gran dolor. ¿Por qué no tiene solución? ¿Por qué no tiene solución? Esto que lastima en mi interior. Porque si ellos ya sabían lo que hacían, ¿por qué murió el amor? ¿Por qué no tiene solución? ¿Por qué no tiene solución? Esto que lastima en mi interior. Porque si ellos ya sabían lo que hacían, ¿por qué murió el amor? Hoy es muy tarde para llorar. La herida profunda ha cerrado ya. Caminos distintos por falta de amor. Culpable ninguno, víctimas los dos. Mamá me quiere tanto, ella ha sufrido más que yo. Tuvo paciencia y con todas sus fuerzas se levantó. ¿Por qué no tiene solución? ¿Por qué no tiene solución? Esto que lastima en mi interior. Porque si ellos ya sabían lo que hacían, ¿por qué murió el amor? ¿Por qué no tiene solución? ¿Por qué no tiene solución? Esto que lastima en mi interior. Porque si ellos ya sabían lo que hacían, ¿por qué murió el amor? ¿Por qué murió? ¿Por qué murió el amor? Quizás ustedes que me escuchan no se les puede aplicar esta pregunta, quizás a sus esposos o esposas que se aman, o quizás ya eres una persona separada, o quizás estás viviendo un matrimonio que es demasiado duro, demasiado sacrificio, demasiada violencia o demasiada soledad. ¿Qué hacer? Y no solamente puede morir, el amor se puede matar, se puede destruir. Pero a veces no muere del todo. Ustedes han visto muchas veces que vamos a apagar una hoguera y aparentemente está todo apagado. Pero a lo mejor con un poco de viento vuelve otra vez a salir una llama, quedaron a lo mejor unas ascuas. Por eso cuando hay una crisis en el matrimonio no es bueno precipitarse y separarse, porque pueden quedar unas ascuas y es posible
que vuelva a salir el fuego, en este caso es posible que vuelva a salir el amor. Hoy hay muchas personas separadas. Cada una lleva un proceso muy diferente, pero generalmente todos y todas llevan un proceso muy duro, que a veces, aun después de separarse, sigue la dureza, siguen los insultos, sigue la mortificación, sigue a veces el martirio de la otra persona. Cada caso tiene una historia, tiene un proceso y es diferente. Hay mucha gente que se separa y no deberían haberse separado. Deberían haber primero buscando soluciones. Aquí abajo, a hombres y por supuesto también y sobre todo a Dios. Si yo me he separado y no he buscado ayuda de la gente y no he buscado ayuda de Dios, es muy probable que a lo mejor podría haberme dejado de separar y vivir junto con mi pareja. Es necesario. Así como la decisión de casarse es una decisión muy importante, muy decisiva. Yo diría que la decisión de separarse es todavía más importante y más decisiva. Porque cuando dos novios deciden casarse, son los dos los principales implicados. Pero cuando una pareja que tiene hijos decide separarse, esto llega también y de un modo muy doloroso, muy traumático a sus hijos. Y por eso la decisión de separarme tiene que ser muy pensada. Y tengo que agotar todos los medios que tenga a mi alcance, aquí abajo y arriba de Dios, antes de tomar la decisión de separarme. Sí, hay gente que está separada y seguramente su matrimonio se pudo salvar. Hay gente que se ha separado y ha acertado en la separación porque su matrimonio, su unión, la paz en el hogar ya no se podía salvar. Y hay gente que sigue en el matrimonio y que a lo mejor debería separarse. Cuando en el hogar uno de los dos o la relación de los dos hace daño a cada uno y a sus hijos, es un momento de pensar en separarse. Si ustedes, madres o padres, saben que hay una persona que le hace daño a tus hijos, que entra en tu casa y va a abusar de tu hija, tú no lo puedes dejar entrar en casa. Tienes que defender a tus hijos. Si esa persona está dentro de casa, tendrás que salirte tú o echarla a ella de casa, pero tú tienes que defender a tus hijos. Y esto muchas veces hay equivocaciones y hay, digamos, oscuridad, confusión. Fíjense que la sociedad, no ya la iglesia, la sociedad en algunos casos exige la separación. Por ejemplo, si la sociedad se entera que tu pareja está abusando sexualmente de un hijo o de una hija y tú sigues así, te va a retirar la custodia de tus hijos, porque piensa que tú no eres una madre o un padre responsable. Si las autoridades sociales saben que en tu hogar uno de los dos usa droga y lleva droga al hogar, van a retirarte la custodia de tus hijos, porque deciden que ninguno de los dos son responsables para educar a los hijos. Y así podríamos poner otros ejemplos. Si en tu hogar uno de los dos golpea cruelmente a los hijos, le deja marcas o los maltrata verbalmente
si la sociedad se entera, las autoridades, el juez, va a retirarle a los dos la custodia de los hijos porque decide que ninguno de los dos es responsable. Como ustedes pueden imaginarse, si esto lo hace un juez de la tierra, aplicando justicia, mucho más lo hará Dios y lo deseará Dios, puesto que Dios no ha creado la familia para herirnos y hacernos daño. Recuerda que al principio de todo, en el segundo capítulo del libro del Génesis, nos dice, cuando Dios va a crear a la mujer, no es bueno que el hombre esté solo, y no crea una compañera para ser golpeada, para ser herida o para golpear y para herir. La crea para disminuir la soledad y por eso no es bueno que esté solo. Le voy a acompañar, le voy a crear una compañera, alguien que la acompañe, alguien que llene el vacío que las cosas no han podido llenarle. Pero tenemos un conflicto, una persona que de una manera responsable ha decidido separarse, ha hecho bien, está bien en la iglesia, puede seguir comulgando, puede seguir sirviendo, puede seguir siendo lector o lector. Veamos un poco, porque aquí es donde está una de las conclusiones. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, el capítulo 19. Vamos a escucharlo y después vamos a comentarlo. Dice, se acercaron unos fariseos a Jesús para ponerlo en prueba y le preguntaron, ¿puede uno separarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús les respondió, ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer? Y que dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos uno solo. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Palabra de Dios. Pero vamos a aplicar la palabra de Dios a la vida, que es como tenemos que interpretar la palabra de Dios. Cuento yo en uno de mis libros, concretamente en el libro de Gabriela, una mujer, Teresa, se casa con Tony y a medida que va avanzando su matrimonio se da cuenta que su esposo llega un día y otro día borracho. Ella al principio le pelea, le habla de todo eso, pero se da cuenta que es inútil, que el borracho no razona y muchas veces no recuerda. Pero un día se da cuenta que está embarazada y se hace una pregunta. ¿Le voy a dar yo a mi hijo un hogar con un padre borracho y una pareja que se está peleando constantemente? ¿Es este el hogar que quiero darle a mi hijo? Entonces, ella decide ponerle a su esposo un hasta aquí. Antes de nacer el hijo, qué importante es esto. Antes de que su hijo pueda ser dañado, o por la pelea o por el alcohol. Y le dice, o tu hogar o tu botella. Escoge, las dos cosas no. Fíjense que Teresa no le echa de casa, no lo corre. Le pone dos caminos. Y quien tiene que decirlo es él, no ella. El camino de Dios, que es el hogar bendecido por Dios, o el camino del vicio, que es el alcohol que hace que este hombre se degrade y se inhabilite para ser un padre responsable. Tony no quiere separarse, quiere la botella y quiere el hogar. Esto le pasa a muchos hombres y mujeres que no quieren romper con uno de los hijos.
cuidadito, hasta aquí. Ella es una mujer con personalidad, con decisión. ¿Qué hace Tony? Acude a los papás de ella. Y de mis suegros no van a querer que su hija sea una divorciada. Y los papás de ella le insisten: hija mía, tienes que seguir. Esta es la cruz que Dios te dio. Volveré a esta palabra. Pero ella sabe que no. Y sigue insistiendo. O tu botella o tu hogar. Él ya no sabe qué hacer. Va al sacerdote, un sacerdote, don Nicolás. Y él dice: no, tú vas a divorciar, son costumbres griegas. Y va y le habla a ella. Y fíjense ustedes lo que le dice. Se lo voy a leer al pie de la letra. Dice: no quiero oír que tú te atrevas a pensar en el divorcio. Es así que retiras lo dicho y pides perdón a tus padres y a tu esposo. Y no hay más que hablar. Lo haces hoy mismo, le dice el sacerdote. Teresa le miró con tranquilidad y le respondió con una voz suave y serena: Padre, me va a perdonar, pero usted puede opinar o aconsejarme, pero no mandarme ni obligarme a algo que va contra mi conciencia. ¿De qué conciencia me estás hablando? Tú eres más que una ligera, libertina agringada. Padre, soy una mujer casada y no voy a vivir como un borracho el resto de mi vida, ni tampoco voy a permitir que en mi casa mi hijo reciba semejante ejemplo. El sacerdote bajó un poco el tono. Ya sé que tu esposo hace mal tomando y emborrachándose, pero esta es la cruz que Dios te dio y tienes que llevarla. Padre, me perdona, pero esta cruz no me la dio Dios, sino el borracho de mi esposo. Yo no voy a llevar cruces de borrachos, que la lleven ellos. Quería comentar un poco esto, porque es una de las frases que a veces nuestras mamás, con muy buena voluntad, nos dicen. Esta es la cruz que Dios te dio. Y yo digo: ay, pues tengo que llevar la cruz que Dios te dio. No. La cruz que te viene por un vicio de otra persona no viene de Dios. Viene del vicio. Y el vicio vendrá del demonio, de quien tú quieras. Pero ciertamente no viene de Dios y no es la voluntad de Dios. Es la decisión de la persona que tiene ese vicio y que no quiere cambiar. Hay padres que yo llevo tantos años pidiéndole a Dios que mi esposo deje de tomar y Dios no me escucha. Sí, señora, Dios te escucha, pero quien no escucha es tu esposo, ni a ti ni a Dios, porque Dios no quiere el vicio, ni en él ni en ella. Por lo tanto, esas cruces no las da Dios. Yo a veces me pienso, si después de que Jesús hizo el milagro de las bodas de Caná, hubiese pasado un año y se encuentra con la novia, ya la esposa, y la saludará: ¿qué tal? Hoy no, Señor, qué pena que, mira, me casé, pero él ahora me golpea, me maltrata, llega borracho. Es que Jesús le diría: sigue, hija mía, sigue, aguanta. Yo me imagino que no, porque Dios no quiere el pecado. Dios no quiere el vicio, Dios no quiere un amor que no es amor, porque el amor no hace daño. Por lo tanto, en ese caso, habría que poner como hizo Teresa, hasta aquí. Pero Padre, si Teresa se separa, va contra lo que dice Jesús, lo que Dios unió, que no lo separa el hombre, y Teresa tampoco, ¿verdad? Pues no va contra lo que dice Jesús. Les voy a leer otro trocito. Como trato bastante de este tema, en algunos libros míos tengo algunas cosas de estas. En este caso no es Teresa, es otra mujer, Lupita. Se casa con un hombre que entra en el alcohol, la violencia, maltrata a sus hijos, tiene un hijo pequeño de delito que le tiene miedo y ya la mujer no sabe qué hacer. Y va a un sacerdote a ver que le ayude. Y el sacerdote le insinúa
que quizás debería pensar en separarse. Dice Lupita, pero ¿no dice la Biblia que lo que Dios unió, que no nos separe el hombre? Responde el sacerdote, atención. Sí, pero ¿están ustedes unidos? El alcohol, la violencia y la infidelidad les ha desunido hace mucho tiempo. Ahora viven juntos, pero no están unidos. Y si se separan, no es usted quien desune, porque ya no existe unión. La separación se dio hace muchos años, desde que él comenzó a emborracharse. Fíjense en esto que es bien importante. Jesús habla aquí en el Evangelio de unión, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero una pareja que se pelea, una pareja que vive en el vicio, ahí no hay unión. Viven juntos, duermen bajo el mismo techo, a lo mejor en la misma cama, pero no están unidos. Por lo tanto, si Lupita se separa de su esposo, ella no rompió la unión la rompe el vicio, la unión la rompe el pecado. No es la mujer el hombre. Y por lo tanto, lo único que hace es que dice, ya estoy harta de que vivamos juntos. Pero Dios no habla de vivir juntos, habla de vivir unidos. Y por supuesto, Dios no quiere que el vínculo de estar juntos sea un vicio, porque Dios no quiere los vicios. Entonces, en ese caso, Lupita podría hacer lo que hizo Teresa: o tu botella o tu familia. Pero lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, tú con tu alcohol ya lo has separado hace mucho tiempo. Tu mujer con tu adulterio constante ya lo has separado hace mucho tiempo. Tú con tu violencia ya lo has separado hace mucho tiempo. Estamos juntos físicamente, pero no estamos unidos. Y Jesús aquí no dice, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre, no, dice, lo que Dios unió. Hasta tal punto habla de esta unidad que dice que sean los dos como uno solo. Entonces, ¿qué hacer si tú que me estás escuchando tienes un conflicto grave en tu matrimonio? Hay alcohol, hay droga, hay violencia, hay todo eso. Tú no solamente puedes, no que debes poner un hasta aquí, sea él o sea ella, porque el vicio no trae bendiciones a tu matrimonio. Ay, padre, sí, yo me separaría, pero es que mis hijos quieren mucho a su papá, o mis hijos quieren mucho a su mamá. ¡Qué bien! Y su papá quiere mucho a sus hijos. Cuando toma, no sabe que está hiriendo a sus hijos. Y su mamá quiere mucho a sus hijos. Cuando anda por ahí con otro hombre, no sabe que está hiriendo a sus hijos. Yo conozco casos muy tristes de personas que por sus hijos han dicho, voy a seguir en este matrimonio. Miren, tenemos que darle a los hijos paz, tenemos que darle fe, tenemos que darle honestidad. A los hijos no le des de comer vicios, ejemplos tan malos. Tienes que defender a tus hijos de esos malos ejemplos y de esos vicios. Y si no, quizás te vas a sacrificar mucho por tus hijos y aguantas un matrimonio, pero tus hijos van a salir heridos y envenenados.
voy a contar un testimonio real que me dio mucha pena. Todavía cuando lo recuerdo, sigo pensando en esa mujer. Iba yo a predicar unas misiones a una parroquia y comencé el sábado por la noche, había misa en español, y pues iba a predicar en las misas del domingo también, para predicar las misiones el lunes y los días siguientes. Estábamos a la salida, ya habíamos salido de la misa, estaba hablando con un grupito de gente que me conocía, y estábamos pues platicando y preguntándole de dónde viene y qué ha hecho en estos meses, etc. Y en esto aparece una mujer completamente desencajada, pálida, nerviosa, y se abre paso, se pone delante de mí. Todos quedamos así un poco al ver aquel rostro. Dice: Padre Juan, por favor, escúcheme, que hace unos minutos intenté suicidarme. Nos quedamos todos un poco sobrecogidos. Yo le dije: si quiere, vamos aquí a un lado y me cuenta qué le pasa. No, quiero que le escuche todo el mundo, que quizás les valga como testimonio. Está bien. Mire, padre, yo hace 23 años que me casé. Él se emborrachaba mucho. Antes de casarme me prometió que cuando se casara iba a dejar de tomar, y yo le creí. Pero no fue así. Después tomó mucho más. Y yo quedé embarazada de mi hijo primero, después de otro hijo, después de una hija, y yo pues seguí aguantando el matrimonio. ¿Cómo les voy a dar un hogar sin padre? Y aunque yo lo pasaba muy mal, porque además cuando se emborrachaba era muy violento, pero yo fui aguantando. Pero empiezo a ver que mis hijos crecen y los dos se hacen también ellos alcohólicos. Yo los reprendo, no me hacen caso, siempre están en silencio y me miran en el fondo como si me despreciaran. Viene detrás mi hija, que tiene ahora 23 años y sigue el mismo camino. Cuando tenía 18 años yo la reprendo duramente y ella sí me dice: hipócrita, has vivido toda la vida con mi padre y se lo has aguantado, ¿por qué no a mí? A mí esto me impactó mucho y decidí separarme de mi esposo. Hace 5 años que me separé, pero mis 3 hijos siguen siendo alcohólicos. Y hoy, cuando venía para la misa, en mi carro, vi a mi hija con un grupo de hombres, de jóvenes, hombres ya no tan jóvenes, y le iba a traer, me di cuenta que estaba borracha. Paré, estacioné el carro y veo que la están manoseando, que la están tocando. Sentí tanto asco, tanta indignación, que decidí marcharme. Agarré el carro, aceleré todo lo que pude. Mi intención era estrellarme y matarme. Ya para mí la vida no tiene sentido. Estando así ya a mucha velocidad, sentí como una voz que me dijo por dentro: ¿qué haces? ¿A dónde vas? Fui deteniéndome un poco, me puse a un lado, lloré mucho, vine a la misa, usted ya estaba terminando la homilía y solo me quedó una frase que dijo usted y que me dio un poco de esperanza. Usted citaba a un profeta, no recuerdo quién, pero decía: aunque la madre abandonare al niño de pecho, yo a ti jamás te abandonaré. Y yo sentí que quizás mi esposo me abandona, mis hijos también, pero Dios quizás no me abandona. Qué pena que yo haya esperado 17 años y haya permitido que mi esposo haya envenenado a mis hijos. Lo hice por ellos, pero lo hice mal. Y tienen ustedes un caso que yo cada vez que lo pienso me da mucha pena, porque han perdido todo.
pensado, o alguien le tenía que haber ayudado a pensar. El vicio en el hogar es un peligro. El vicio en el hogar siempre hace daño y hay que extirparlo. Hay que poner la alternativa que puso Teresa, o tu botella o tu familia, porque Dios no está con la botella, pero sí está con la familia. Si ustedes se fijan en este caso de Teresa, ella no tomó una decisión de echar al marido de la casa, le dejó a él tomar una decisión. Ella no tomó la decisión de romper su matrimonio, le dejó a él en la opción de romper su matrimonio o regresar honestamente a su matrimonio. En este caso de Teresa, afortunadamente, Tony dejó su botella y Tony entró de lleno en su matrimonio. Tuvieron un hijo, Carlos, muy bien educado, líder después del grupo juvenil. Todo eso que no hubiese pasado si Teresa continúa en ese matrimonio con el vicio. Dios no quiere el pecado, Dios no quiere el vicio, y yo, padre o madre, esposa o esposo, tampoco. Evidentemente que antes de tomar la decisión de la separación, hay que, como les dije al principio, hay que buscar por todos los medios para tratar de que se realice el sueño de Dios, que haya unión, que no haya separación, que no haya ruptura. Y ese sueño de Dios, cuando se realiza, es bendición para los hijos. Y al revés, cuando hay separación, siempre, aunque sea muy justificada, siempre habrá una herida y un trauma para los hijos. Aquí tenemos algo bien importante. Si tú, hombre o mujer que me escuchas, tienes un matrimonio que no va bien y a lo mejor ya te ha pasado por la mente separarte, por un momento deja de pensar en tu matrimonio y piensa en tus hijos. Tú a lo mejor tienes soberbia y no quieres dar el brazo a torcer, pero piensa en tus hijos. ¿Es eso lo que quieres para tus hijos? ¿Herirles? ¿Traumarles? Estoy seguro que el 99% de los padres y de las madres de los separados no quieren herir a sus hijos. Pues este es un punto que te tiene que motivar. Si no les quieres herir, qué bueno que no quieras herirles, pues lucha, busca, cambia. Porque lo que no puedes decir es, no podemos ser hipócritas. Sí, yo quiero mucho a mis hijos, pero me marcho porque quiero la botella. No, entonces tu hijo es la botella. No son tus hijos. Y por mucho que le digas que les amas, les amarás, pero como una cosa. A quien amas es a tu vicio, a quien amas es a tu botella, a quien amas es la búsqueda del placer prohibido, a quien amas es tu genio, tu coraje, tu amor propio. Eso lo amas más que nada. Y por eso, si es así, terminarás separándote e hiriendo a tus hijos. Miren, yo estoy convencido, y puedo equivocarme, es una opinión, que prácticamente la inmensa mayoría de las separaciones del matrimonio podían haber tenido solución. Repito, la inmensa mayoría de las separaciones matrimoniales podían haber tenido solución. La inmensa mayoría de ustedes que me están escuchando y están pensando ya en separarse, puedes tener solución. Pero hay una dificultad. La solución la tienen que buscar los dos. Si solo lo busca uno, no funciona.
Y aquí es donde está el punto difícil. Por eso, que si los dos buscan un punto común, ¿tú quieres a tus hijos? Sí, yo también. Por nuestros hijos vamos a luchar. Vamos a buscar un consejero matrimonial, vamos a buscar un sacerdote, vamos a buscar un psicólogo, vamos a orar juntos para que el Dios que un día nos bendijo en el matrimonio nos ayude, nos ilumine, nos sane, nos pacifique. Yo estoy completamente convencido, porque conozco muchos matrimonios que se han separado. No conozco ninguno que buscando juntos y orando juntos hayan tenido que separarse. Y esto lo digo para ti, que a lo mejor estás en crisis. Es esperanza. Busca a Dios y busca los medios humanos que Dios te pone. Y entonces ustedes no tendrán que traumar a sus hijos, ustedes no tendrán que herir a sus hijos, pero tienen que ser los dos. El matrimonio es, como dice Jesús, como si fueran uno solo. Si va a la mitad, no vale. Para sanar, para reconciliarte, tienen que ser las dos partes. Y aquí es donde está el fracaso. Y es donde está por qué muchas parejas tienen que llegar al divorcio y tienen que llegar a la separación. Pero insisto, no conozco ninguna pareja, la puede haber por supuesto, que buscando los dos con sinceridad una solución, buscándola en Dios y buscándola en los medios que Dios nos da, no conozco ninguna que haya tenido que separarse. Conozco a muchas que uno la ha querido buscar y el otro, la otra, no. Entonces no han tenido más remedio que separarse. Y si se separan, hieren a sus hijos. Y si no se separan, posiblemente les hieren mucho más. Pero siempre que digo en matrimonio, separación, hay herida, antes o después. Ahora yo, que soy un hombre o una mujer, que mi pareja ha venido con un vicio, y yo le puse esta disyuntiva, esta alternativa, o tu vicio o tu hogar, no ha querido dejar el vicio, he tenido que separarme, y ahora, ¿qué puedo hacer? ¿He cometido un pecado? No. La Iglesia Católica, escúchalo bien porque hay mucha confusión en la gente, no te prohíbe que te separes cuando hay causas justas. Lo que te prohíbe es que una vez que te has separado, te juntes con otro hombre o con otra mujer. Repito, la Iglesia Católica no te prohíbe que te separes cuando hay causas justas, pero porque te hayas separado, no puedes ya buscar otro novio, otra novia, o un esposo o una esposa. Pues yo me caso por vivir. Lo puedes hacer porque eres libre. Pero vas contra la doctrina de la Iglesia Católica. Y por lo tanto, vas contra los preceptos que Dios te está poniendo como creyente en esta iglesia. Por lo tanto, puedes separarte, pero no puedes volver a casarte, o no puedes juntarte con otro hombre o con otra mujer. Entonces, padre, significa que yo, que he sido víctima, tengo que vivir así toda la vida, sola o solo. Pues desgraciadamente sí. Quizás has tenido un noviazgo superficial. A lo mejor no eres víctima sin más de un vicio. Eres víctima de que no has tomado el noviazgo en serio. De que no has conocido, no te has casado con la persona correcta. De que a lo mejor el amor, la pasión te cegó y después pasó el tiempo y eso se terminó. ¿Quién sabe? Porque en el noviazgo está la clave de el bienestar y de la estabilidad de la pareja. Tal como se llevan tantos noviazgos, no nos tiene que extrañar que después las cosas no vayan bien, porque cuando esos novios es muy bonito,
hay flores, hay regalos, hay palabras bonitas, pero después el matrimonio ya es otra cosa. Es muy frecuente, pues, como ustedes saben muy bien, en el noviazgo los novios andan con una máscara, una careta. Ella no se comporta como es, no como cree que a él le gusta que sea. Y él no se comporta como es, no como cree que a ella le gusta que sea. Pero cuando llega el matrimonio, se destruyen las caretas y los dos empiezan a convivir. Y entonces dicen, ¡ay! Es que yo creí que era de esta manera. ¡Ay! Es que yo creí que era de la otra. ¡Ay! Pues esto es lo que hay, hija mía. O esto es lo que hay, hijo mío. No hay caretas, hay realidades. ¿Quién sabe por qué has tenido que llegar? A veces, la mayor parte de los matrimonios que se separan no han tenido un noviazgo como deberían. Pero hay a veces otros factores. Resulta que sí, nos conocíamos, todo estaba bien, pero un día él le entró a ella, se enamoró de otro hombre o se enamoró de otra mujer y perdió la cabeza y ya se fue. ¿Esto puede pasar? Sí, puede pasar. Aunque no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que del noviazgo vienen los malos matrimonios o del noviazgo vienen los buenos matrimonios. Entonces, Padre Juan, tengo 29 años, he estado, digo esto porque me lo dijo todavía hace pocos días, una joven mujer. Tengo 29 años, he estado 5 años casada, llevo 4 divorciada. Quiere decirse que yo ahora tengo que vivir el resto de mis días sola. Bueno, en principio sí, pero a lo mejor no. Y aquí es donde viene una no excepción, o algo que les quiero explicar de modo muy clarito. La Iglesia Católica no admite el divorcio. Punto. Repito, la Iglesia Católica no admite el divorcio. Punto. La Iglesia Católica sí admite la anulación del matrimonio en algunos casos. Y esto es lo que les quiero explicar. ¿Qué significa la anulación del matrimonio? Significa que un tribunal diocesano, no un sacerdote de la parroquia, no, un tribunal diocesano, que todas las diócesis de la Iglesia Católica en cualquier parte del mundo tienen que tener este tribunal, puede estudiar el caso de una pareja que se separó y puede decidir que aunque fueron a la iglesia y aparentemente se casaron, no hubo sacramento del matrimonio. Y si no hubo del sacramento del matrimonio, se pueden disolver, nunca ha habido casamiento, y por lo tanto pueden casarse, porque nunca se casó en la iglesia, más que en apariencia. ¿Y cómo puede decir que no hubo sacramento del matrimonio? Muy sencillo. Si se demuestra que esa pareja vino a casarse y no había conocimiento suficiente o no había verdad, no hubo sacramento. Por ejemplo, yo soy un hombre, me enamoro de una muchacha y ya, preparamos todo y me caso. Llevo 2 años y me entero que ella tiene un hijo de otro y no me lo dijo. Ha habido una mentira grave o una ausencia de verdad grave. Puede presentar ese caso al Tribunal de los Matrimonios y es muy probable que le digan: aquí no hubo sacramento porque hubo falta de verdad. O resulta que soy una mujer que está en un rancho, mi novio me roba, una frase bien fea, ¿verdad? Está mal robar una cosa en un supermercado, pero robar a una persona, generalmente decimos que es secuestro, no robo, ¿verdad? Pero bueno, así se dice. Y mi padre me obliga a casarme, tengo 16 años y me casé con él, pero yo no lo quería. Bueno, fuiste sin libertad. Por lo tanto, un tribunal
puede decir que ahí no hubo sacramento. Les voy, para que tenga más claro, les voy a contar un caso que nos contó un día el cardenal Castillo Lara. El cardenal Castillo Lara nos fue a dar un curso a Nueva York y yo asistí a ese curso sobre estos temas. Y era el cardenal encargado por el Papa Juan Pablo II para ser el intérprete oficial del nuevo derecho canónico de la Iglesia Católica en la que están las leyes sobre el matrimonio. Era un hombre muy simpático, con un gran sentido del humor y realmente un curso precioso. En una de las preguntas se levantó un sacerdote importante de la Arquidiócesis de Nueva York, que tenía mucho que ver con este asunto de los matrimonios, y le contó un caso. Eminencia, tengo un caso, me pasó esto y tal y cual, y yo qué les digo. Y dice el cardenal Castillo Lara, con ese sentido del humor: hoy, padrecito, este caso suyo me recuerda a uno que tuve yo. Entonces nos quedamos bien atentos a ver qué caso tuvo el cardenal Castillo Lara. Miren, había en un pueblo una joven preciosa, rubia, esbelta, ojos azules. Era una maravilla. Y se enamoró de un muchacho alto, delgado, ojos negros grandes y realmente todo un tipazo. Bueno, el día que se casaron, toda la gente mirando por las ventanas: ¡oh! Esta es la boda de la década. Realmente eran uno hecho para el otro. Estuvieron en el banquete y después pues fueron ya a pasar la noche como novios. Fueron a un hotelito que estaba por ahí cerquita y allá se fueron al hotel para pasar la noche de bodas, la primera noche de la luna de miel. Bueno, él llega allá arriba y se pone a sacar el saco. Ella se sienta en la cama. Primero tomó un vasito de agua, lo puso en la mesita de noche, se sentó, hizo aquí y sacó la dentadura y la puso en el vasito de agua. Él, que se estaba sacando la chaqueta, el saco, se quedó como un poco paralizado. Después, así sentadita, bajó la liga, bajó la media, hizo así unas esfuerzo con la pierna y sacó una pierna derecha que era ortopédica. Y él, el pobre, ya no alcanzó a sacar la manga de la chaqueta. Se quedó pasmado. Después hizo así con el brazo derecho también y sacó, le quedó aquí un muñón, el brazo derecho también ortopédico. Y el pobre hombre, que se llamaba Javier, le dice Javier a ella, que se llamaba Matilde: Matilde, amor mío, ¿no tienes nada natural? Le dice ella: sí, un hijo que tú no lo sabías. Bueno, ¿a qué viene este cuento que nos contó el cardenal Castillo Lara? Que lógicamente este matrimonio va al tribunal de matrimonios, no a un compadre, no al padrecito de la parroquia, un tribunal de matrimonios que está bajo el señor obispo de la diócesis. Va, estudian el caso y vamos a ver, ¿hubo sacramento? Y se pregunta, ¿hubo verdad? No, ella tenía los dientes postizos. Ay, no les conté que también se secó la peluca. Era peluca también. Esto se volvió, pero el cardenal lo contó. No tiene pelo, no tiene dientes, tiene una pierna ortopédica, un brazo ortopédico. Si se lo dice antes y él está de acuerdo, está bien. Se casa con una mujer que además de la pierna izquierda tiene la derecha que no es de ella, pero él la acepta todo el paquete. Pero como no lo sabía, no hubo verdad. Además de eso, lo único natural que decía ella que tenía era un hijo. Es algo grave. Tiene que saberlo para poder decir, bueno, yo tengo un hijo, bien, yo te acepto con tu hijo. Así podíamos poner casos que la Iglesia estudia y que en ese caso que decide
que no hubo sacramento. Por lo tanto, no es el divorcio, es que no hubo sacramento. ¿Por qué? O no hubo verdad o no hubo libertad. Y para que haya sacramento tiene que ser un acto humano que tenga que tener libertad y tenga que tener verdad. Si falta una de estas cosas, yo puedo presentarme y pedirle a la Iglesia que considere mi caso para ver si puede ser anulado. Si la Iglesia decide que ese caso puede ser anulado y lo anula, y te va a dar un escrito diciendo que no hubo sacramento, entonces los dos están libres para poder casarse, porque nunca se han casado por la Iglesia. ¿Y qué pasa con mis hijos? Entonces mis hijos son bastardos, son hijos de madre soltera. No. Tus hijos siempre serán hijos legítimos, porque ellos nacieron cuando aparentemente ustedes eran un matrimonio. Por lo tanto, la anulación del matrimonio no repercute para nada en los hijos tenidos antes de la anulación. Ellos seguirán siendo hijos legítimos de tal hombre y de tal mujer. La anulación no tiene efecto que pueda herir o que pueda molestarle a ellos. Pero padre, ¿qué pasa si resulta que sí, yo quiero proponer el caso y para que anulen el matrimonio, pero resulta que él no quiere? No tienen que ser que quieran los dos, porque la Iglesia no va a escuchar la voluntad de cada uno, va a estudiar si hubo sacramento. Y si no hubo sacramento, aunque él no quiera la anulación, se la van a dar, porque va a decir, no hubo sacramento. Esto es un caso que se da con cierta frecuencia. Ustedes a lo mejor conocen a personas que han anulado su matrimonio, entonces no saben bien qué es eso, hasta piensan que son medio malas, que hicieron trampas. No. Pero insisto, tiene que ser el tribunal diocesano. No puede ser un sacerdote, un monseñor, ni un grupo entero de sacerdotes. Tiene que ser el tribunal nombrado por el señor obispo y bendecido por el señor obispo. Ustedes saben que nosotros en la Iglesia tenemos procesos y si queremos ir por el camino que debemos seguir ese proceso. ¿Pero qué hago entonces? Yo ya me anularon el matrimonio, pues ya. Me separé tal, ahora ya casarme. Cuidadito. Generalmente, cuando una mujer o un hombre se separa, es muy vulnerable. Tienes que dejar un tiempo que vaya cerrando esa herida y que tú puedas tomar decisiones con madurez. Generalmente eso tarda tiempo. Si además tienes hijos o hijas, al tú ya estás con tu matrimonio anulado, tienes un novio o una novia, recuerda que ahora ya la cosa no es entre dos. Tienes que ver a quién llevas a tu casa, porque es un paquete ya. Eres tú y tus hijos. Tiene que haber un proceso también de asimilación y de aceptación de ellos. Y tienes que tener una gran seguridad, sobre todo tu mujer, de quién es el hombre que llevas a tu casa. Porque hay muchas violaciones de hijas en el segundo matrimonio. Es decir, que es más complicado tomar la decisión de casarse, aunque te hayan anulado el matrimonio, cuando ya tienes hijos. Hay que madurar mucho más, hay que pensar mucho más, y hay que ver mucho más, con más sabiduría, qué es lo que puedes o qué es lo que tienes que hacer. Pero queda un aspecto todavía. Me he separado con razón. Él vive por allá y yo vivo por acá. O ella vive por acá y él vive por allá. Miren, una vez que te has separado,
Si ustedes tienen hijos, la separación no puede ser total, porque él sigue siendo padre de sus hijos y tú sigues siendo madre de sus hijos. Entre ustedes dos no hay nada ya no son pareja, pero los dos tienen que tratar de educar a los hijos y llevarlos en una misma dirección y por un buen camino. Por eso que cuando hay una separación es muy importante que aunque ya no son marido y mujer, que sean por lo menos dos personas civilizadas, que se respetan. Y si puede ser, que mantengan incluso una cierta amistad. Cuanto más respeto y más amistad haya en la pareja que se ha separado, tanto menos herida es para los hijos. Desgraciadamente no suele pasar así, porque cuando llegan una pareja que se separa, han llegado por un proceso de mucho dolor, de traiciones, de peleas, de insultos, de falta de respeto. Cada uno llega por un camino distinto, pero todos llevan los dos, realmente muy heridos los dos. Y entonces la herida naturalmente me pide revancha. Y muchas veces incluso se usa a los hijos. He dicho muchas veces, no lo digo por casualidad, porque son muchas veces. A veces se usa a los hijos para que sean un arma arrojadiza que hiera a mi expareja. Y entonces yo tengo la custodia de los hijos como mujer y no pierdo oportunidad para hablarles mal de su papá. Él lleva a los hijos el fin de semana y no pierde oportunidad para hablarles mal de su mamá. ¡Qué disparate! Porque no le estás haciendo daño a la pareja tuya, a la expareja. Estás haciendo un daño tremendo a tus hijos. Que ustedes dos se han divorciado, pero sus hijos no se han divorciado de ustedes dos. ¿Qué tengo que hacer entonces? Aunque pienses muy mal de tu pareja, no se lo digas, no les haces mal a tus hijos, no hieras sus sentimientos, no utilices eso como una revancha contra tu expareja. Pero padre, es que resulta que yo me separé porque él era un borracho perdido. Yo no le voy a ocultar a mis hijos que yo me separé por esa razón. Sí, o porque era un mujeriego, o porque ella era una que andaba por ahí todo el día con otros hombres. Sí, pero hay muchos modos de decírselo. Tú le puedes decir, mira, hijo mío, o hija mía, Hijo mío o hija mía, papá y yo nos hemos tenido que separar. Papá está enfermo. Ustedes se creen que el alcoholismo en sí más es un vicio, sí, pero es una enfermedad. Ustedes tienen que orar mucho por su papá para que supere esa enfermedad. Es un modo muy diferente de decirles, tu papá es un borracho, por eso me separé. O resulta que anda en la droga, él o ella. O resulta que anda con otras mujeres o con otros hombres. Es otra enfermedad también. Y pedirle, mira, así tu papá o así tu mamá no anda bien. Los hombres se aprovechan de ella, los hombres la engañan. Y ella no se da cuenta, está ciega, está enferma. Vamos a orar para que el Señor te dé esa alegría a tu mamá. Y fíjense ustedes que en esta oración de los hijos hacemos dos cosas muy buenas. Una, le damos a los hijos una parte positiva, una tarea que hacer. Y segundo, le damos un regalo a la pareja, a la expareja, porque la oración de los hijos llega a los oídos de Dios. Estoy haciendo algo bueno por él o por ella. Y eso, cuando tú haces algo bueno por la persona que te hirió, que te traicionó, cuando en vez de vengarte de ella,
haces algo bueno por ella. El hacer algo bueno, al final, el regalo es para ti. Tú vas sanando mucho antes. Fíjense bien que el instinto es, este me la hizo, este me la paga, tu padre un tal, tu padre un cual, tu madre esto, tu madre... Ese resentimiento, ese coraje, ese odio, no le hace mal a su padre, te hace mal a ti. En cambio, cuando tú le dices a tus hijos, tu padre está enfermo, tu madre está enferma, oremos por ella, quizás él ni sabe que haces eso. Pero poco a poco, Dios que sí lo sabe, te va sanando las heridas que han surgido de esa relación que ha fracasado. Bien, mis hermanos, mis hermanas, podríamos seguir adelante con muchos otros temas de este mismo divorcio, separación, pero yo quiero resumir brevemente con esto. Número 1, Dios creó el matrimonio para el amor, para la unión. No es bueno que el hombre esté solo. Número 2, la inmensa mayoría de las parejas que se divorcian o se separan, si los dos pusieran de su parte y buscaran de Dios y buscaran los medios que Dios nos pone aquí en la tierra, no tendrían que haber llegado a la separación. 3, si hay que llegar a la separación porque uno de los dos no quiere buscar soluciones, vamos a hacerlo de la manera que hiera menos a nuestros hijos, que siempre serán heridos. Y la manera que va a herir menos a nuestros hijos es no quedar la pareja como el perro y el gato, arañarse y a morderse aún después de que se han separado. Es tratar de dialogar no sobre nuestra relación, sobre cómo podemos educar a nuestros hijos. Es el punto que todavía nos une. Y nunca, jamás, aunque tu expareja hable mal de ti a tus hijos, tú nunca hables mal de tu expareja a tus hijos. Les haces daño y, algo que nos dije antes, y además te desprestigias ante ellos. Si tú les hablas bien, en ellos queda la sensación, mi mamá o mi papá es una buena persona, tiene corazón, tiene compasión. Aunque no lo articulen, eso es lo que ellos sienten y lo que ellos piensan. Por lo tanto, mi consejo, si tú me escuchas y tienes conflictos en tu matrimonio, pónganse los dos las pilas y traten de buscar solución. La hay esperanza. Es posible que el amor no ha muerto. Se puede despertar, se puede avivar. Busca medios humanos y busque los dos de Dios. Amén. Tan injustos en la vida, porque si antes era todo una caricia, porque de pronto para el ritmo en mi corazón, si todo era tan bello y ya desierto se tornó. Ya casi 12 años que todo acabó. El tiempo se llevó a la niña y también al dolor, pero la huella que ha quedado es para siempre por un error. Papá lleva en su pecho su recuerdo y después de tanto tiempo en sus ojos grandes dolor.
solución. porque no tiene solución. Esto que lastima en mi interior. Porque si ellos ya sabían lo que hacían, ¿por qué murió el amor? Porque no tiene solución. Porque no tiene solución. Esto que lastima en mi interior. Porque si ellos ya sabían lo que hacían, ¿por qué murió el amor? Hoy es muy tarde para llorar. La herida profunda ha cerrado ya. Caminos distintos por falta de amor. Culpable ninguno, víctimas los dos. Mamá me quiere tanto, ella ha sufrido más que yo. Tuvo paciencia y con todas sus